cuando tratamos de abordar un libro nuevo, un libro distinto. Yo por lo menos lo que busco es algo que me ayude a entender algo relevante. Me ayude a entender algo relevante. Y que de alguna manera ese ayudarme a entender me permita, como suele decir la gente joven sobre todo, yo no soy joven pero lo digo, hacer volar la cabeza. Es decir, empezar a tener otra idea sobre temas que son relevantes. Con ese criterio entré en el libro. Gustavo me lo trajo. Había yo comentado un libro de Gustavo algunos años atrás. 2003. 2003, qué memoria. Sí. Es el único que tengo. Y lo primero que me cautivó del libro fue la tapa. La tapa por el título. El título principal, lo han visto ustedes, es ¿cómo? ¿Cómo? Esa palabra ya ahí me fascinó. Listo, ya estamos. Me metí. ¿Cómo lo hicieron los chinos? Signo de pregunta. Y a continuación algo que es muy importante en los libros, que es el segundo título, el subtítulo. Y este subtítulo hizo que me metiera más todavía con el libro. Es algunas de las causas del gran desarrollo del gigante asiático. Algunas de las causas. Empecé a leer el libro y me encontré con un prólogo que terminó de meterme dentro del libro, del director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, Julio Ríos. Muy corto, desproporcionadamente corto teniendo en cuenta la relevancia del tema y del país sobre el cual él mismo está hablando, pero que tiene esa ventaja de ir a lo esencial del libro que está introduciendo, del libro de Gustavo. Y a partir de ahí entré y lo leí teniendo en cuenta de que me interesaba entender y que por una parte, si bien algo manejo de economía, no soy un economista y por momentos como economista Gustavo me estaba dando demasiados datos y demás, entonces por momentos no es que no me interesaban los datos, pero me interesaba preservar el mensaje de fondo que estaba planteando Gustavo en su libro. Y de la lectura completa del libro quedó confirmada la primera impresión de que el libro ayuda a entender desde adentro el fenómeno de la más reciente modernización china, esto es, el fenómeno de la incorporación gradual pero persistente del progreso técnico y de la tecnología y de la innovación en el desarrollo de China, con captación de fuerzas profundas. Es un libro corto en el fondo, es un tema gigantesco, pero en el fondo, incluso la parte que ilustra, va ilustrando esas fuerzas profundas que están operando en China en los últimos 30, 40 años o más. Es difícil poner plazos en el hacia atrás de China, ese es un tema interesante. Y lo otro que también me movió a apreciar y me mueve a recomendar el libro es que el autor lo hace con empatía, es decir, demuestra que le interesó el tema, que le interesó China, y no entra a juzgar, entra a hacer un raconto del fenómeno de la modernización tecnológica de la sociedad china de las últimas décadas. Esto me llevó a vincular el libro en mi biblioteca con otros 3 libros que cumplieron en cierta medida la misma función conmigo.
Son libros que están juntos con los varios libros que tengo de autores chinos, pero me interesaba la visión de alguien de fuera de China. Y esos 3 libros son de 2 autores franceses. El tercer autor para mí ahora es Gustavo. Primero, el libro que lo leí hace muchos años. Fue escrito en 1965. Un francés, Robert Guillaume. Y el libro se titula en francés, el título traducido al español, En 30 años China. Y de alguna manera plantea, visto desde adentro, con empatía, recorriendo y pateando mucho China, anticipa lo que ahora, varios años después, el libro de 1965, uno dice, bueno, pero era fácil ver que eso iba a ser así. Y eso me lleva a los otros 2 libros de un mismo autor. Uno que tiene la ventaja de que va mucho más atrás en la historia. Soy de los que creen que para entender un país como China hay que ir atrás en la historia y siempre te vas a quedar corto. Que es un libro muy, muy lindo, muy recomendable, de Alain Peyrefit, El Imperio Inmóvil, la famosa misión británica, China, todo. Es una cosa muy, muy interesante porque es justo antes de los problemas que luego interrumpieron todo el proceso histórico de China. Y el otro libro de Alain Peyrefit es anterior, de 1973, y citando a Napoleón, el título es Cuando la China despierte, y agrega el subtítulo El mundo temblará. De alguna manera, estos 2 libros o 3 libros de estos 2 autores a mí me ayudaron a entender los trazos largos del proceso, concepto que ustedes utilizan. Digo ustedes porque también lo utiliza el que introduce el libro, del proceso chino. De alguna manera, esas fuerzas profundas que van modelando una China distinta se la podía ver venir. Si es que uno entraba adentro, trabajaba las fuerzas profundas y lo leía no a partir de prismas ideológicos ni a favor ni en contra, sino con empatía con respecto al fenómeno. Dicho esto, digo 2 cosas más y termino, que se refieren, porque ya ustedes deben estar inquietos por saber, bueno, Félix, pero ¿qué temas trata este libro? Y el libro trata 3 temas en un orden inverso al que el propio autor dijo que podría haber sido el orden natural. No empieza por el bosque y va a los árboles, empieza por los árboles. Y además empieza por el fondo del tema que él quiere entender y que yo quería entender. Y luego va a lo que probablemente uno hubiera colocado al principio. Y me alegró ver que eso era más lógico que estuviera al final. Los 2 grandes capítulos, primeros capítulos del libro, se refieren, uno a la metamorfosis en el patrón exportador. El uso de la palabra metamorfosis, palabra que cada vez me gusta más porque es la palabra que más se ajusta para entender lo actual. Estoy inspirado en otro francés, Edgar Morin, el elogio de la metamorfosis. El tema de la metamorfosis indica que la cosa se va haciendo de a poco pero en forma implacable, que no lo ves venir salvo que tengas buenos ojos para ver ese tipo de proceso. Y el tema de la metamorfosis en el patrón exportador fue como poco a poco se iba agregando conocimiento, se iba agregando tecnología, que muchas veces venía del entorno internacional al cual se apuntaba, pero siempre se procuraba adaptarlo a la realidad china. Gustavo, me corriges si he interpretado mal el libro.
Y luego viene el otro capítulo importante, son capítulos largos, son dos capítulos largos, que es el de China y las cadenas globales de valor. Es decir, a partir del inicio de ese proceso, ahora lo pongo en palabras mías, se empieza a colgar la modernización china en las cadenas globales de valor. Y a medida que se van colgando, van avanzando dentro de las cadenas globales de valor. Y eso lleva a entender la tercera pata del libro, o capítulo, que podría haber sido la primera, que son las políticas que llevan a todo esto. Y ahí uno encuentra elementos que son, creo, clave para entender China en estos temas y probablemente en otros, que de alguna manera tienen su raíz, lo señala el prólogo del libro, en las 4 modernizaciones chinas. Viene del proceso de la revolución, de Deng Xiaoping. De alguna manera lo que se inicia es un proceso que aún no ha terminado, que no sabemos cuándo va a terminar, pero intuimos cómo puede terminar, porque es creciente. Un proceso de gradualismo, de experimentación continua, de concepción estratégica, de saber a dónde vamos. Y sobre todo, de liderazgo, más la valoración de lo externo, pero permanentemente adaptado a lo interno. Es decir, de vuelta el tema de los puntos de equilibrio, de la armonía, en el desarrollo de algo que puede llevar tiempo. Y de alguna manera, y termino, eso hace de que uno entienda lo que se señala en el libro y en el prólogo, yo ya no sé, pero son parte del mismo. El prólogo siempre es parte del libro. El prólogo te ayuda a entender más el libro, y este prólogo de 1 página y media te ayuda a entender el libro. De que todo esto es, toda esta reforma de la China que estamos viendo ahora, es parte de un proceso. Se va dando gradualmente, pero se va dando implacablemente. Yo tengo la suerte, y termino, de que conocí China 2 veces, en los años 80, cuando todo esto estaba recién empezando. Conocí Beijing sobre todo. Y ahí me quedó la sensación de que entender de dónde venía todo eso era algo que iba más allá de lo que yo podía entender. Es decir, que era necesario meterse dentro de China para entender China. Pero lo otro que experimenté y que me marcó muchísimo fue la segunda vez que estuve, que me invitaron a dar clases en China, en Beijing. Yo era funcionario del Banco Interamericano. Había trabajado bastante los temas de inversión extranjera, particularmente en el Grupo Andino. Y de alguna manera, durante una semana, un grupo de 70 jóvenes me exprimieron a preguntas del público en general. Y a partir de lo que fue esa publicación que esta institución generosamente me permitió presentar hacia fines del 2010, en el año 2013 tuve la gratísima sorpresa de que el Consejo de Estado de la República Popular China le otorgara el llamado Special Book Award of China, y según la viceprimer ministro Liu Yentong, que me otorgó en Pekín ese premio, yo era, o mejor dicho, la obra era la primera obra premiada en América Latina, de un texto obviamente referido a China. Y es así que, complementando este proceso, afortunadamente hace 2 años atrás me expresaron el interés de traducirla al idioma chino, y con una excelente investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China se emprendió la labor de la traducción.
yo solo iba revisando los capítulos, yo no soy el autor de la versión en chino, tanto idioma chino no domino, y fue así